Seguro han oído hablar de dar la vuelta al mundo en 80 días. Bueno, nosotros no daremos la vuelta al mundo, pero sí daremos la vuelta a Europa en 30 días. En este capítulo seguimos recorriendo la Toscana en Italia. Conoceremos Pisa, San Gimignano y la ciudad de los vampiros, Volterra. Desde Siena tomamos rumbo al norte para visitar Monteriggioni, nuestra primera parada de esta parte del recorrido. Se encuentra a unos 32 kilómetros de Siena. Se caracteriza por su castillo medieval ubicado sobre una colina, completamente amurallado, construido en el siglo XIII con fines defensivos contra el reino de Florencia. La fortaleza tiene dos entradas principales: la Porta Franca, que apunta hacia Roma, y la Porta Florentina, que apunta hacia Florencia. Dentro, una plaza donde se conserva la iglesia Santa María Assunta. La fortaleza tiene 14 torres desde donde se vigilaba los límites del reino de Siena. Dante, en su obra La Divina Comedia, hace referencia al poblado. Prácticamente todo el poblado se encuentra en perfecto estado de conservación. Hacer una caminata por sus callejuelas de piedra nos devuelve inmediatamente a la época medieval. Monteriggioni, además, era uno de los puntos de descanso para los peregrinos que recorrían la Vía Francígena o Vía Franca, viajando desde Canterbury en Inglaterra para poder visitar las tumbas de Pedro y Pablo en Roma. Seguimos viajando hacia el norte por los bellos caminos de la Toscana para dirigirnos a San Gimignano. San Gimignano se ubica a 32 kilómetros de Monteriggioni. Es quizás el poblado más famoso de la Toscana. Su impresionante arquitectura medieval hizo que la UNESCO le declare Patrimonio de la Humanidad. Llegamos casi al caer la noche, lo que nos permitió disfrutar de su encanto iluminado. Como lugar de interés turístico, está lleno de tiendas, restaurantes y cafés. En el centro del pueblo, las dos principales plazas, en torno a las cuales se levantan las torres más altas. Alcanzó su máximo esplendor en la segunda mitad del siglo XIII, gracias al comercio de productos agrícolas y a la Vía Francígena, que tenía aquí un punto de paso. Durante la Peste Negra, el pueblo comenzó su decadencia y posteriormente sería anexado al reino de Florencia. Por supuesto, aprovechamos para probar sus exquisitos helados. Dicen que una de sus heladerías sería la mejor del mundo, pero nunca se sabe hasta dónde esto es verdad o puro marketing. Lo cierto es que hay dos que compiten por el premio. Para mí, ambos helados estaban iguales de buenos. El auge económico enriqueció a muchas familias, las que como símbolo de su poder económico edificaron grandes torres.
El pueblo llegó a tener 72. Producto de las guerras e invasiones, hoy se conservan solo 14. Esto ha llevado a que muchos lo llamen el Manhattan de la Toscana. En la Plaza del Duomo está la Colegiata, que es una iglesia románica del siglo XII, donde se puede ver numerosos frescos. Y el Palacio del Comunale o del Popolo, que es el antiguo ayuntamiento de 1288. La más alta de las torres tiene 52 metros. Es la Torre Grande, también conocida como la Torre Grossa, construida en 1311 junto al Palacio Municipal en la Piazza del Duomo. Y la segunda más alta, con 51 metros, es la Torre Rognosa, enfrente de la Colegiata. Por su parte, en la Piazza de la Cisterna encontramos la Torre del Diavolo y la Torre degli Ardighelli. La plaza se ubica en la intersección de las dos calles más importantes de la ciudad. En la Alta Edad Media, por aquí pasaba la Vía Francígena, que hoy corresponde a las vías San Giovanni y San Mateo. En su centro, una cisterna de agua construida en 1287, situada debajo de la plaza y coronada por una monumental boca de pozo de travertino sobre un pedestal. Los peregrinos arribaban a la plaza cruzando el Arco dei Bici, donde podían descansar, tomar agua y abastecerse de comida en el mercado que se instalaba en los alrededores de la plaza, hoy rodeada de heladerías y restaurantes. Nos despedimos de San Gimignano sin antes dejar de pasar por su mirador para admirar los bellos paisajes de la Toscana. Continuamos el recorrido para visitar la ciudad de los vampiros, Volterra. Se ubica a 29 kilómetros al oeste de San Gimignano, con una población que ronda los 11.000 habitantes. La ciudad fue construida entre los siglos IV y V antes de la era común por los etruscos, cuando llegó a tener 25.000 habitantes, siendo una ciudad-estado protegida por 7 kilómetros de murallas. La Porta a Celci es el principal acceso para los turistas, pero su Porta del Arco, parte de los antiguos muros etruscos, es la más famosa. Luego, en el siglo XIII, alcanza un segundo apogeo al convertirse en parte del Marquesado de Toscana. Se permite la entrada solo a pie, hay estacionamientos gratuitos y pagados para dejar el automóvil. Su casco histórico es uno de sus mayores atractivos, siendo la Piazza dei Priori su principal centro. Acá encontramos el Palazzo dei Priori,
que es el ayuntamiento más antiguo de la Toscana. Se construyó como sede de la comuna medieval de Volterra entre 1208 y 1254 y hoy sigue siendo sede del ayuntamiento de la ciudad. La ciudad ha adquirido mayor notoriedad en los últimos años debido al éxito de la saga de libros Crepúsculo. Según el segundo libro, Luna Nueva, acá vivía la familia de la protagonista, los Volturi, la familia de vampiros más antigua del mundo. Aunque la película, basada en el libro, no se filmó acá, sino en Montepulciano. Su pasado etrusco dio origen al museo, el Museo Guarnachi. Se conserva gran cantidad de tesoros arqueológicos de aquella época. Y de su pasado romano también se conserva un anfiteatro que data del siglo I de la actual era. Otro de los atractivos de la ciudad son sus miradores, que al estar situada sobre una colina ofrece espléndidas vistas de la particular geografía toscana. Otros lugares de interés son la Catedral de Santa María Assunta, de estilo románico y renacentista, y el Baptisterio de San Giovanni. Así nos vamos despidiendo de esta bella ciudad medieval para continuar nuestro recorrido. La siguiente parada será Pisa. Pisa fue una importante república marítima que entre los siglos XI y XII alcanza su máximo esplendor al convertirse en una potencia naval del Mediterráneo. El creciente poder económico de la república requería la construcción de un centro religioso que estuviese a la altura de su relevancia. Para semejante tarea se decidió construir en las afueras del centro histórico un complejo amurallado que posicionara a Pisa no solo como un referente religioso, sino también como un centro de arte medieval. Su construcción se inició en el 1063. El complejo de la Catedral de Pisa, que hoy se le conoce como la Plaza de los Milagros, debía representar las principales etapas de la vida de todo hombre. El nacimiento con el baptisterio, la vida con la Catedral de Santa María Assunta y su torre, y la muerte con el cementerio. El aspecto definitivo de la plaza no se logró hasta el siglo XIX, gracias al arquitecto Alessandro Gradesca, que demolió algunos edificios menores y dio protagonismo a las 4 obras maestras descritas como milagro por Gabriel D'Annunzio, lo que da origen a su nombre actual.
En 1987, el conjunto fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Frente a la catedral se encuentra el baptisterio, dedicado a San Juan Bautista. Es el más grande de Italia, con 107 metros de circunferencia y 54 metros de altura, iniciado en 1153 por Diotisalvi y terminado en el siglo XIV. La catedral o Duomo Santa María Assunta se inició en el 1063 a cargo del arquitecto Puchetto. Construida en mármol blanco, su arquitectura reúne estilos románicos, bizantinos e islámicos, conteniendo en su interior gran cantidad de obras de arte, principalmente de Pisano, también de Cimabue, Becciafumi y otros. A un costado, el cementerio de Pisa, que cierra la Plaza de los Milagros por el norte. Es un cementerio monumental iniciado en 1277, rodeado de un recinto de mármol y con la estructura interna de un claustro. En su interior hay una colección de sarcófagos romanos donde están enterrados prominentes ciudadanos de la antigua Pisa. La Plaza de los Milagros fue construida en los terrenos donde había una antigua necrópolis romana, un camposanto de donde proviene la palabra que hoy hace referencia a un cementerio. La mayor parte era terrenos pantanosos, lo que ha provocado que no solo la famosa torre del campanil esté inclinada, también el baptisterio y la catedral están inclinados. Su torre inclinada, junto con el Coliseo romano, son los monumentos más famosos de Italia. La torre comenzó a ser construida en 1173, pero debido al hundimiento del suelo, no se completó hasta el siglo XIV. En un intento para corregir su inclinación, los últimos pisos de la torre se construyeron en sentido opuesto a su inclinación. Tiene una altura de 57 metros. Nuestro último destino de este recorrido por la Toscana es Lucca. Se ubica a tan solo 18 kilómetros al noreste de Pisa. Lucca es una ciudad amurallada cuyos muros se extienden por 4 kilómetros que datan del siglo XV. Acá viven unas 80.000 personas. Uno de los mayores atractivos de Lucca es su piazza del anfiteatro, construida sobre los restos de un antiguo anfiteatro romano del siglo II de la era actual. Tiene forma ovalada y en la Edad Media se ubicaba aquí un mercado de abastos. En la actualidad se encuentra rodeada de cafés y restaurantes. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo que quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. La vía Filungo es la arteria más importante de la ciudad. Atraviesa todo el centro histórico. A lo largo de la vía se suceden casas y palacios, edificados principalmente en vertical, como el Palacio Mansi o la iglesia San Cristoforo, y la famosa Torre del Reloj, la más alta de la ciudad, con sus 50 metros. Les invito a ver una selección de postales que dejó nuestro recorrido por la Toscana. En la Edad Media era parada obligada para los peregrinos que venían de Canterbury recorriendo la Vía Francígena.
Durante 500 años fue una república independiente y ciudad natal del famoso compositor Giacomo Puccini. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así. El símbolo de Luca es su muro con 12 metros de altura y 4 kilómetros de longitud. Cuenta con una hermosa avenida arbolada en la que se puede hacer deporte, pasear, además de tener magníficas vistas del centro histórico de la ciudad. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Sin más, seguimos nuestro viaje. Aún nos quedan varios kilómetros por delante para llegar a nuestro siguiente destino. Espero que hayan disfrutado del video. No olviden suscribirse, darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios, que eso me ayuda mucho. Buscaba aún así y por fin te conseguí. En el siguiente capítulo llegamos a Florencia, la cuna del Renacimiento.